Continuamos nuestro estudio de este pasaje y la predicación de la palabra del Señor, identificando a los falsos ministros de Cristo y aquellos que tienen intereses comunes con ellos para poder pelear la buena batalla de la fe. Y en este párrafo, capítulo 6 de 1 Timoteo, versículos del 3 al 10, encontramos 6 características de estos falsos ministros de Cristo. Versículo 3 dice así la palabra del Señor: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La condición caída del ser humano lo lleva a amar a las criaturas antes que al Creador, a amar lo que no debería amar, odiando a quien debería amar. Esta es la condición del ser humano. Y entre aquellas cosas que el hombre en su caída, en la condición de haber caído en el pecado, le lleva a amar, ama las riquezas antes que a Dios. Salmo capítulo 10, versículo 3, dice: porque del deseo de su corazón se jacta el impío. El impío se jacta o busca jactarse en el deseo de su corazón, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío busca saciarse y jactarse en el deseo de su corazón y por tanto es codicioso y maldice y desprecia al Señor. Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29. También describe el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, la condición del ser humano habiendo caído en el pecado, que ama el dinero. Dice el versículo 28 de Romanos 1, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ese ellos se refiere a la humanidad, entonces Dios los entregó como juicio de Dios a una mente depravada. Esa es la condición del ser humano en la caída, para que hicieran las cosas que no convienen. Dios les permite que en su condición continúen haciendo las cosas que no convienen. Versículo 29 dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, y dice avaricia. Estamos llenos de avaricia sin Cristo. El ser humano, en la condición caída por el pecado, es avaricioso sin límite. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice el Señor Jesucristo, porque de adentro, del corazón de los hombres, y esta es una descripción del corazón de los hombres en la condición caída. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, y continúa diciendo robos, homicidios, adulterios, avaricias. La avaricia es intrínseca en la condición del ser humano, en su condición caída. Vemos ejemplos de esta condición, por ejemplo, en Josué capítulo 7. Recuerda cuando entra Josué a conquistar la tierra liderando al pueblo de Israel y están por luchar y pelear con los habitantes de la ciudad Ai y son derrotados los judíos. Y entonces los judíos caen en un temor porque Dios no les da la victoria. Y entonces el pueblo se lamenta y tiene gran temor. Y el Señor le muestra a Josué, como el líder que él puso en el pueblo, que había pecado en Israel y que Dios no iba a dar la victoria
por causa del pecado tolerado en Israel. Entonces empiezan a buscar, el Espíritu Santo guía y cae señalado un hombre llamado Acán. Acán vio un manto precioso, una túnica preciosa, vio plata y una barra de oro del enemigo, del cual Dios le había dicho que no tomara nada del impío. Este hombre lo tomó por codicia, por amor a la riqueza, y lo enterró en medio de su tienda. Cuando este hombre lo confesó, Dios usó esa situación para mostrar la disciplina. Así que él, toda su familia y todas las posesiones fueron sacados, apedreados y quemados. Y allí se creó un montículo de piedra para testimonio a Israel. ¿Por causa de qué? De la codicia. Por causa del amor al dinero. Y en muchas ocasiones vemos que la palabra de Dios enfatiza que un área en la que somos los creyentes santificados tiene que ver también con este área, el área del deseo, de la codicia, del amor a las posesiones, de querer satisfacer nuestros deseos, no en Cristo, sino en las posesiones. Dicen algunos que lo último que se convierte en un hombre es su cartera. Es una forma de decir que en muchas ocasiones el pecado de la avaricia se tolera en la vida del creyente, que es un área en nuestra vida que lo damos como normal, el amor al dinero y a disfrutar de las riquezas. Proverbios capítulo 15, versículo 27, dice así, como la enseñanza de la verdad de Dios que debe ser aplicada a la vida del creyente. La sabiduría es entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y Dios dice en Proverbios 15, 27, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Es sabio entender las consecuencias que vienen cuando buscamos ganancias ilícitas. ¿Y por qué alguien va a buscar ganancias ilícitas? Porque ama la ganancia y para alcanzarla va a pecar. Pero el que aborrece el soborno, el que no está dispuesto a enriquecerse de manera ilícita, el Señor le anuncia que vivirá. Proverbios 28:8. El que aumenta su riqueza por interés y usura, una forma inapropiada, ilícita en el pueblo de Israel de enriquecerse, entonces está recogiendo, dice el proverbio, para el que se apiada de los pobres. Es decir, para el que presta a los pobres no para enriquecerse, para el que presta al que tiene necesidad por misericordia y no para su propio enriquecimiento. O en el Nuevo Testamento, Efesios 5, versículo 5, porque con certeza sabéis esto. Y dice el apóstol Pablo a los creyentes que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría. Así que la avaricia está asemejada a la idolatría, adorar y alabar a algo, a alguien. Dice Pablo, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Así que es cierto, hermanos, que en muchas ocasiones en la vida de la iglesia, en muchas ocasiones hemos visto cómo el tema de la economía, el dinero, ha sido la causa de muchos conflictos dentro de la iglesia. No solamente la condición del ser humano en el pecado, sin Cristo y sin salvación, sino que también en muchas ocasiones la avaricia está presente en la iglesia como un área tolerada, no santificada, y que ha traído muchas divisiones y conflictos. Por ejemplo, cuando los edificios han sido razón de conflicto dentro de la congregación. Cuando una iglesia se pelea y hay conflicto entre ellos, ¿por quién se va a quedar con un local? ¿Por quién va a tomar la posesión y ser dueño de un local? Por medio de las ofrendas, de cómo se usan las ofrendas, de manera apropiada o inapropiada, o cómo muchos han tomado de la bolsa para sus propios intereses. Yo doy gracias a Dios que el Señor provee de hermanos fieles, responsables, que dan testimonio de confianza para un ministerio como el de la economía. Pero en muchas ocasiones uno lo ha escuchado, de situaciones en las que personas que están bajo la responsabilidad de las ofrendas
han tomado para sus riquezas. O en muchas ocasiones los ministerios no están dirigidos para glorificar a Dios, sino para hacer caja. En muchas ocasiones los ministerios que las iglesias desarrollan tienen un fuerte aliciente a que sea una fuente de riqueza. Por otro lado, la falsa doctrina se ha extendido grandemente prometiendo riqueza y posesiones. Se conoce el falso evangelio de la prosperidad. No solamente los que lo predican buscan enriquecerse, sino que ellos enseñan a los demás que la señal de la piedad, de la santidad, de ser alguien espiritual, es señal de riqueza. La riqueza es señal de alguien espiritualmente maduro, enseñan estos falsos maestros y fomentan a sus seguidores a buscar y aspirar la prosperidad económica. Para ellos, si tienes que pedir prestado a los que tienen en la iglesia, a un alto interés, ellos te lo van a prestar. Y si no tienes cómo devolverlo, ellos se quedarán con lo tuyo. Pero esa es la falsa doctrina, que no es nueva, pero se extiende cada vez más. También se ha manifestado por medio de votos de pobreza. ¿Conocéis eso, no? Como muchas personas dicen para vivir una vida espiritual que van a dedicarse a un voto de pobreza. Van a ser pobres y creen que de esa manera, por ese esfuerzo, por no anhelar la riqueza, eso producirá o tendrá una intención de mérito delante de Dios, lo cual es inútil y directamente una blasfemia contra Él. Escucha, la pobreza o la riqueza en sí mismo no son malas o pecaminosas. La pobreza o la riqueza en sí mismo no es señal de pecado en la vida de una persona, ni es pecado en sí mismo, sino el amor a la riqueza, eso ofende a Dios. Ese es el pecado. Y obsérvalo como lo dice ahí al final, en este párrafo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo ha estado desempacando, o ha estado profundizando en el corazón de los falsos ministros de Cristo hasta llegar a la raíz. ¿Y cuál era la raíz? El amor al dinero era la raíz de todo engaño, de toda falsedad. Pero en el versículo 5 hemos visto cómo los falsos maestros se caracterizan porque están muertos espiritualmente, son hombres de mente depravada. También hemos visto cómo espiritualmente son necios, es decir, están privados de la verdad, no saben la verdad, no la conocen, no la creen, y también espiritualmente pervertidos, El amor al dinero pervierte la sana doctrina y pervierte a estos hombres para pervertir la verdadera piedad. Como consecuencia de tener una mente depravada, estos están privados de la verdad, no entienden ni sacan conclusiones adecuadas, por tanto sus conclusiones pervierten lo que es puro. Y en este caso Pablo los describe como aquellos que pervierten la piedad. Obsérvalo conmigo. Esta es la tercera característica de la naturaleza de los falsos ministros de Cristo. Pervierten la piedad, pervierten lo que es puro. Observa ahí esa palabra, el versículo 5, cuando dice que suponen que la piedad, la Reina Valera lo traduce, lo toman o toman la piedad. Pero la traducción de suponer es más fiel al original, ya que la raíz de este verbo es pensar, no es tomar, es pensar, considerar, valorar. Así que el falso ministro de Cristo y aquellos que participan con él en los intereses depravados, en discusiones envanecidas contra la verdad, tienen una idea pervertida de la piedad. Una idea pervertida de la piedad. Es la suposición que tienen que va en contra de la revelación de Dios. Es la suposición carnal que pervierte en la piedad. Es la suposición de una mente depravada que tuercen la piedad. Nuestras suposiciones no tienen la autoridad de Dios.
Lo que nosotros pensamos no tiene la autoridad de Dios. En muchas ocasiones nosotros nos dejamos guiar por nuestras suposiciones o las suposiciones que otros tienen, como si eso tuviera autoridad divina. Por tanto, nuestras suposiciones no deben convertirse en convicciones. Yo creo algo, supongo algo, saco una conclusión de algo y la convierto en una convicción. Estoy convencido de esto. Y en muchas ocasiones nuestras convicciones basadas en nuestras suposiciones no son bíblicas. Es al contrario, es al revés. Es la palabra de Dios la que debe darnos la información a nuestras suposiciones, guiarnos en lo que debemos pensar, y eso debe convertirse en una convicción. Cuando Jesús confronta a los que estaban escuchando, que él estaba predicando en Mateo 5:17, Jesús le dice, no penséis, y utiliza esa palabra, no penséis, no supongáis, no lleguéis a la conclusión que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Claro, los seres humanos deseamos que la ley moral de Dios que Él ha establecido sea eliminada para que no tengamos que obedecerla, para que obedezcamos nuestros deseos. Y eso es lo que ellos pensaban. Creían que Cristo venía a abolir la ley, a cambiar la ley. El problema está en la ley. Y Jesús les dice, no penséis, es decir, no saquéis la conclusión equivocada de que he venido a abolir la ley. Eso es lo que pensaban los judíos al escuchar a Cristo, porque ellos habían construido encima de la ley todo un sistema religioso, piadoso, externo, que nada tiene que ver con la ley, y cuando Jesús predicaba, no iba en contra de la ley, iba en contra de ¿qué? Las leyes que ellos habían construido encima. Y cuando Jesús hablaba y corregía esas leyes humanas, pensaban que entonces venía a abolir la ley. De ningún modo. Y Jesús por eso nos corrige y nos enseña que nuestras suposiciones no tienen la autoridad de Dios. La autoridad está en su palabra únicamente. Y es la palabra de Dios la que debe guiar nuestras ideas para convertirse en una convicción. Mateo 10:34, Cristo vuelve a confrontar a las falsas suposiciones de los judíos. Le dice, no penséis, es decir, no supongáis, estáis equivocados si suponéis que vine a traer paz a la tierra. Jesús vuelve a corregir a estos hombres que pensaban que Él venía a traer paz a la tierra. Después de la confrontación con la suposición pervertida que tenían, les enseña la verdad. Dice, no vine a traer paz, sino espada. Ellos anhelaban la paz política, la paz militar, la paz del pueblo de Israel bajo el dominio de los romanos, sin reconocer que antes hay una paz fundamental y necesaria, la paz con Dios. Y el Señor vino a traer paz con el pecador, con el Padre, pero también Él dice que vino a traer guerra, a traer espada. Y eso no significa que Él anunciaba una guerra santa, sino que literalmente significaba que los verdaderos creyentes serían perseguidos por su fe. Y aquellos que siguen a Cristo y siguieran a Cristo, sus propios enemigos serían los de su propia casa. Los no creyentes de su propia casa. Ese es el conflicto que Cristo vino a traer. Salvación para los escogidos, y eso implicaría persecución para esos escogidos, para esos creyentes. Oposición para los creyentes. Observa conmigo Hechos capítulo 7. De nuevo otra oposición. Mira Hechos capítulo 7, como la predicación de Esteban pasa por la época de Moisés. Esteban proclama la historia de Israel para exaltar a Cristo como el Señor, el Mesías prometido a Israel. Versículo 25 dice, Hechos 7:25, que Moisés, es ahí el sujeto, pensaba que sus hermanos, es decir, los judíos,
entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Y ahí vemos doblemente una suposición equivocada. La palabra que se traduce también en 1 Timoteo, que estamos estudiando, suponer estos falsos ministros de Cristo que la piedad es motivo de riqueza, es lo que Moisés estaba haciendo también. Suponía que sus hermanos israelitas entendían que Dios le había dado libertad por medio de él. Pero los israelitas, sus hermanos, no comprendieron. Moisés estaba equivocado. Ahora, ¿las suposiciones son peligrosas? Sí, las suposiciones son peligrosas porque creemos que es cierto algo que es mentira. Hacemos suposiciones y es peligroso porque no están basados en la palabra de Dios, sino en nuestras ideas y pensamientos. Así que creemos que es cierto aquello que es mentira. Por tanto, no es de extrañar que aquellos que están desprovistos de la verdad tengan suposiciones alejadas de la verdad y enseñen al resto mentira como si fuera cierta. Pero en ocasiones las suposiciones son correctas cuando coinciden con la palabra de Dios, cuando surgen de la palabra de Dios. Mira Hechos, si estás ahí, capítulo 7, mira en el capítulo 16, versículo 13. Pablo dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos, ¿ves ahí esa palabra? Donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Claro, esta no era una suposición basada en verdades bíblicas, no era suposición que tuviera una enseñanza, era una suposición en la que ellos pensaban que cuando irían al río sería un lugar donde allí estarían personas orando. Pero esa suposición era cierta o no cuando ellos llegaron. Podían haberse encontrado a nadie allí o podían haberse encontrado como en realidad se encontraron. Mujeres allí que estaban reunidas y predicaron. Así que ten cuidado con las suposiciones, porque las suposiciones pueden en la mayoría de las ocasiones llevarte al engaño, ya que estás guiado por tu pensamiento natural, afectado por el pecado en lugar de ser guiado por la luz de la palabra. ¿Y dónde estaba la equivocación en estos falsos ministros de Cristo? Dice ahí de nuevo, 1 Timoteo 6, 5. Ellos suponen, y esa suposición es equivocada, alejada de la verdad. Ellos creen y piensan equivocadamente que la piedad es un medio de ganancia. Ahí está el error. La piedad es un medio de ganancia. En realidad, en el original la frase es, suponen que un medio de ganancia sería la piedad. Una forma de poder hacerse rico sería por medio de la piedad. Esto está muy cerca de esa falsa doctrina de la prosperidad. Pensar que la piedad te va a traer ganancia. Ahora, esta consideración pervierte la piedad. Hace un uso de la piedad pecaminoso. Hace un uso avaricioso de la piedad. Pero quisiera que te detuvieras por un momento y vieras el contraste entre esta palabra piedad y el uso de la palabra piedad en el versículo 6. Dice el versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. Así que lo que surge aquí es que la piedad del versículo 5, escucha hermano, no se refiere a la verdadera piedad. Hay un contraste entre el versículo 5 y el 6. Y es que la piedad del versículo 5 es una falsa piedad, una aparente piedad, la piedad de los hipócritas, la piedad de las obras aparentes, pero no la piedad que proviene del fruto espiritual del Espíritu Santo. Así que ellos piensan que la forma de aparentar, eso es un medio para hacerse rico. 15 veces aparece la palabra piedad en el Nuevo Testamento. Y de las 15 veces, 8 aparece en esta carta. Pablo nunca usó esta palabra en otras cartas anteriores, solamente la ha utilizado en las pastorales,
Y de las 15 veces que la usa para hablarle a Timoteo y a Tito, 8 de ellas aparecen en esta carta. La piedad tiene mucho que ver con la herramienta que utilizan los falsos ministros de Cristo. Los falsos apóstoles, los falsos maestros, parecen piadosos, pero no lo son. ¿Pero qué es la piedad? Recordamos que la piedad significa adorar a Dios por medio de nuestra actitud de obediencia. La piedad es alabar a Dios con tu obediencia. La piedad tiene que ver con la forma práctica de adoración que no tiene que ver con el cántico, sino con tu conducta. La forma en la que vive, que agrada a Dios, esa es la piedad y la que trae gloria a Él. Y estos falsos ministros de Cristo dicen en el versículo 3 que ellos no se conforman a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así que la doctrina sana es la que te lleva a la verdadera piedad. La doctrina sana es la que te lleva a la verdadera piedad. Y ellos no enseñan la doctrina sana, pero usan la piedad o una vida aparentemente santa para engañar con una falsa piedad. Como hacían los fariseos, lavándose las manos o guardando el sábado o ayunando o poniendo en su apariencia externa que están tristes. Cuando el Señor Jesús les dijo, cuando oréis no hagáis como los hipócritas, que les gusta orar ¿cómo? En medio de la congregación con grandes palabras y elocuentemente para ser visto por los hombres. Esa es la falsa piedad. Sino que dice el Señor Jesús, cuando ore, enciérrate. Ten una vida de oración genuina delante de Dios y no delante de los hombres. La falsa piedad es muy parecida a la verdadera piedad y solo la sana doctrina la va a descubrir, la va a destapar. Recuerda que la prueba del algodón para detectar la falsa piedad es la sana doctrina. Y esta piedad solamente puede surgir y ser resultado de la obra de Dios en la vida del creyente. El creyente debe crecer en su vida de piedad. Mira, 1 Timoteo, estás ahí, capítulo 4, versículo 7. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Pablo le dice a Timoteo que debe esforzarse disciplinadamente, esforzadamente, por poner en práctica en su vida la palabra de Dios. Pero esta es la verdadera piedad. Y los falsos ministros de Cristo pervierten la piedad, aparentando mostrar una piedad genuina cuando en realidad es una falsa piedad. La piedad es innegociable para el creyente. Un creyente se mostrará en la verdadera piedad en su vida, pero una persona puede esforzarse a aparentar piedad para que otros piensen que es creyente, pero no proviene de la salvación. Así que la piedad es la actitud de un corazón regenerado por el cual adora a Dios de manera reverente por medio de su obediencia y sumisión práctica. Pero esta no es la piedad que los falsos ministros de Cristo usan. Ellos se les conocen porque pervierten esta piedad. Los falsos ministros de Cristo y los que tienen los intereses como ellos usan la falsa piedad para aparentar ser lo que no son. Y además la usan con el propósito, por supuesto, de no glorificar a Dios, sino con el propósito de ¿qué? Obsérvalo de nuevo. Recuerda que hemos dicho, ellos suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es una forma de alcanzar riquezas. Esa palabra, un medio de ganancia, significa negocio, enriquecerse. Y Pablo solo lo utiliza en este párrafo en todo el Nuevo Testamento. Nunca más se vuelve a utilizar. Y aparece 2 veces. Versículo 5, un medio de ganancia. Y Pablo lo corrige con la verdad. Versículo 6, un medio de gran ganancia. Un medio de ganancia y un medio de gran ganancia. En esta mañana vamos a observar este medio de ganancia que es también diferente a la gran ganancia que Pablo enseña en el versículo 6. Si la piedad era falsa en el versículo 5 y en el versículo 6 la piedad es verdadera, genuina, la ganancia del versículo 5 es una ganancia pecaminosa. En cambio, en el versículo 6
La gran ganancia es una ganancia espiritual, una ganancia santa. En primer lugar, esta palabra por la que ellos utilizan la piedad falsa significa provisión y está también relacionada con fuente de provisión. El resto del párrafo y del capítulo, es decir, el contexto de esta enseñanza, que es la regla más importante, el contexto para interpretar un texto, muestra que la ganancia es material, económica, egoísta y egocéntrica. Obsérvalo como lo dice en el versículo 9. Los que quieren enriquecerse. Así que la ganancia del versículo 5 es el deseo de enriquecerse. Versículo 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, a la riqueza. Así que la gran ganancia del versículo 5 es el propósito pervertido que tienen los falsos ministros de Cristo de usar la apariencia de piedad para hacerse rico, enriquecerse. Esta es la falsa teología, la que utiliza la palabra de Dios para enseñar algo diferente con el fin de enriquecerse, de vanagloriarse. Y escucha, hermano, no solamente y exclusivamente se refiere a riqueza, aunque principalmente se refiere a riqueza, la intención de estos hombres no es solamente hacerse ricos, sino ser prominentes. Acompáñame un momento para que puedas verlo, como en Filipenses capítulo 2, que hemos leído hace un momento, se nos dice ahí, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Lo que Pablo está diciendo es que hay muy poca diferencia y está muy cerca el egoísmo de la vanagloria. El egoísmo no solamente es la razón por la que estos hombres utilizan la piedad para hacerse ricos, sino para también recibir gloria, una gloria que no les corresponde, que no les pertenece. Así que no solamente y exclusivamente los falsos ministros de Cristo enseñan la falsa doctrina y aparentan ser verdaderos creyentes porque quieran hacerse ricos, sino porque quieren ser prominentes. Mira en tercera de Juan, cómo Juan habla bien del hermano que acoge a los creyentes que predican el evangelio. Y en el primer párrafo, versículo del 2 al 8, les muestra que esto es un testimonio de la verdad. Versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Hermanos extraños, hermanos que vienen de otro lugar. Versículo 6, pues ellos dan testimonio, estos hermanos, de tu amor ante la iglesia. Se refiere a la iglesia universal, la iglesia en otros lugares. Harás bien en ayudarle a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Ayudarle a proseguir es proveyéndole de las necesidades y recursos materiales para continuar predicando el evangelio. Versículo 7, pues ellos salieron por amor al nombre, y ese nombre en mayúsculas se refiere a Cristo. Ellos salieron por amor al nombre, no por intereses económicos. Ellos no van por ahí predicando el evangelio para recoger ofrendas y hacerse ricos. Ellos van a predicar y tú les tienes que proveer de lo necesario para que continúen, porque ellos no lo hacen por amor a la riqueza, sino al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Es decir, ellos no quieren que los gentiles les provea de lo necesario económicamente para predicar el evangelio, sino depender de la iglesia. Versículo 8, por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos predican la verdad y tenemos que proveerles económicamente para que continúen. Pero ¿qué pasa? Versículo 9, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefe, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. Observa, ese Diótrefe en esa iglesia es alguien que se opone a la verdad y es alguien que hace obras que deben ser confrontadas. Y Juan dice, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. Esa obra, mira lo que dice que hace. Versículo 10, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Les gustan las discusiones. Son personas que acusan injustamente, que se oponen a la verdad y además acusan injustamente a los que predican la verdad.
y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, y en el contexto se refiere, no provee a los hermanos que vienen predicando el Evangelio para darle la economía necesaria para continuar. Ellos no lo reciben, sino que dice, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Así que este hombre prohíbe que se colabore económicamente con misioneros que están predicando el Evangelio de manera itinerante. ¿Por qué? Primero, porque quiere ser el, ¿qué dice? El prominente, el mayor entre todos. Le gusta ser el primero entre ellos, la vanagloria. Pero además, él está allí para evitar que el dinero salga de allí. Él está amando el dinero de la iglesia, impidiendo que los hermanos puedan ofrendar a los que vienen predicando el Evangelio. Los falsos ministros de Cristo presentan una falsa teología de la prosperidad, como en muchas ocasiones las doctrinas pentecostales lo han hecho. Procuran alcanzar mayor riqueza y vanagloria de hombres a base de engañar o manipular a los que escuchan con una enseñanza diferente a la sana doctrina. Dice que si tú eres obediente a Dios, Dios te va a derramar de los cielos todas las riquezas. Pero si no tienes es porque no ofrendas con fe. Y entonces reparten bandejas para que se recoja la ofrenda de manera visible, que todos vean cuánto echas ahí. Y que si vas a echar un billetito pequeño, te sientas mal porque el otro que está compinchado al lado tuya echa mucho más. Y esto hace que engañe y manipule a los demás para que cada vez más ellos recojan más dinero, pensando que así el Señor te va a sanar de tu enfermedad, te va a traer prosperidad en tu trabajo. El que siembra abundantemente, segará abundantemente. Y ellos lo manipulan para alimentar la avaricia. Los falsos ministros de Cristo, los que enseñan la falsa doctrina, o tienen interés por hacerse ricos o tienen interés por hacerse los primeros, por ser los más influyentes. Muchas radios utilizan esto. Te mandan huchas a tu casa. No sé si lo has escuchado, pero yo lo he escuchado en varias ocasiones. Ellos promueven las radios no para predicar el Evangelio, sino para hacerse ricos. Y la excusa es que este ministerio de la radio cuesta mucho dinero. Así que tú llamas a la radio, pides un tema de oración y ellos te mandan una hucha. Y entonces tú llenas la hucha. Y un día tenemos un encuentro de cosecha y todo el mundo trae sus huchas. Todo relacionado con las peticiones que te preocupan, las peticiones de sanidad, las peticiones de conversión o de cualquier otra de trabajo, problemas familiares. No se conforman con engañar diciendo que pongas un vaso de agua sobre la radio y la persona que va a orar va a hacer que ese agua te sane, que eso lo he escuchado yo con mis propios oídos, sino que además, engañando, están reclamando que tú ofrendes cada vez más. Y si estás ofrendando y todavía no se cumple es porque todavía tienes poca fe y estás ofrendando poco. Falsos ministros como Diótrefe utilizan ministerios que parecen aparentemente que son para predicar el Evangelio, pero están construidos con el propósito de hacerse ricos. Hombres que suponen que la práctica de la piedad, de la obediencia aparente, es un buen medio para la ganancia. ¿Y sabes qué? Funciona. Porque estos falsos ministros de Cristo predican un evangelio agradable que muchas personas aceptan humanamente, no espiritualmente. Lo aceptan y además se aferran a las promesas falsas que se les ofrece. Y cuando una persona está desesperada por algo, es capaz de todo. Es capaz de todo. Practican una piedad exterior con el fin de hacerse ricos y no solamente con el fin de ganarse la vida, sino de hacerse muy ricos. Ellos hacen gala de su piedad, pero en realidad son falsos ministros de Cristo avariciosos. Y los pastores llamados y capacitados por Dios deben ser probados en esto también. Mira lo que dice una página atrás, capítulo 3, una o dos, no sé cómo está en tu Biblia. Primera de Timoteo 3.
Recuerda que estudiamos este pasaje. Aquí no están los requisitos para los que quieran hacerse pastores, cumplan estos requisitos. Aquí están los frutos característicos inconfundibles que se ven en una persona que Dios capacita. No son requisitos como un requisito de trabajo. No, es que quien Dios llama y capacita, no solamente le va a dar el deseo de hacer esta obra del obispado, sino que también Dios lo va a capacitar. Y entonces la Iglesia y los ministros de Cristo deben identificarlos. Y dice en el versículo 2, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, ¿y qué dice? No avaricioso. No avaricioso, es una prueba. Debe ser puesto a prueba los ministros de Cristo para saber si su intención es la intención de hacerse rico. O a lo mejor no muy rico, pero vivir de ello de manera inapropiada con intereses de vanagloria. En Tito capítulo 1, versículo 7, dice, no amantes de ganancias deshonestas. Es lo mismo, no avaricioso es no amante de ganancias deshonestas. Es decir, que está deseando enriquecerse y tener ganancias, además dispuesto a hacer cualquier cosa pecaminosa para conseguirlo. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:2. Dios es el dueño del rebaño y establece cómo los pastores deben pastorear la iglesia de Dios, el rebaño de Dios. 1 de Pedro 5, versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es inconfundible. Dios está protegiendo a la iglesia de los falsos ministros de Cristo que desean el dinero por medio de enseñar las falsas doctrinas. Y parecen creyentes. Lo parecen. Y ese es el problema. Que nos falta discernimiento para distinguir entre la verdadera piedad de la falsa piedad. ¿Y cuál es la prueba del algodón? ¿Qué hemos dicho? La sana doctrina es la única prueba del algodón. Para determinar la verdadera piedad, para determinar y diferenciar la falsa doctrina y la piedad falsa. Falsos maestros identificados por su motivación por las ganancias deshonestas. Para ello enseñan cosas que no deben. Tito 1:10 dice que son glotones ociosos. Es decir, quieren enriquecerse sin trabajar. Tito capítulo 1, versículo 11 dice a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. ¿Por qué trastornan familias enteras? No solamente enseñando, sino que enseñan, mira lo que dice Tito 1:11, está en tu Biblia, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Así que enseñan la falsa doctrina y además trastornan las familias enteras por su enseñanza y porque les saca el dinero. Les saca el dinero. Están ahí para sacarle el dinero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, los falsos maestros son identificados por Pedro como aquellos que, movidos por su avaricia, explotarán económicamente con palabras falsas o enseñanzas blasfemas. Muchos seguirán a estas personas y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Siempre ha habido, pero cada vez habrá más seguidores de la falsa doctrina y aumentarán aquellos falsos maestros que están interesados nada más que en hacer cajas, hacerse de oro. Y hay muchos que podemos ver dentro de la falsa doctrina de la prosperidad, pero también lo hay muchos no tan ostentosos que parecen ser ministros de Cristo, pero simplemente no tienen otro trabajo que hacer y se han buscado una forma de ganarse la vida engañando y manipulando con la doctrina. Comenzando en muchas ocasiones ministerios que parecen ser útiles, pero ni se someten al liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. Son llaneros solitarios que viven
del Evangelio. La mayoría, en ocasiones, tienen un corazón ejercitado para la avaricia. Segunda de Pedro 2:14 dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, porque no está lejos el amar la riqueza a las pasiones del adulterio. Y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Recuerda que ese fue un profeta que era capaz de profetizar solamente si había dinero por medio. Y es lastimoso. En muchas ocasiones esto no se conoce de manera general, pero en muchas ocasiones hay personas que no predican si no se les asegura una ofrenda concreta. Gracias a Dios nunca nos ha pasado hasta el momento, pero sabemos de personas que solamente van a predicar si se les asegura un caché. Esos son falsos pastores que buscan la riqueza, la ganancia. Ezequiel 13:19 muestra los pecados de los profetas en Israel y por eso merecían el castigo. Dice Ezequiel 13:19, me habéis profanado ante mi pueblo, y esto se lo está hablando a los profetas. Me habéis profanado ante mi pueblo, dice, por un puñado de cebada. Es decir, se han vendido a profetizar lo que Dios no ha dicho simplemente por un puñado de cebada. No es necesario ganar mucho dinero para pecar de avaricia, sino hacer cualquier cosa con tal de tener un poco más de lo que tengo. Y por un puñado de cebada o un pedazo de pan son capaces de profanar el nombre de Dios, dando muerte a algunos que no deben morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Una cosa es que el obrero sea digno de su salario, otra cosa es aprovechar esa verdad para hacerse rico o para vivir del supuesto salario de un ministro cuando en realidad está enseñando falsa doctrina. Todo el que enseña la falsa doctrina, después de que se le ha corregido y continúa enseñando la falsa doctrina, o busca el dinero o busca gloria. Es lo que Pablo está diciendo. Lo que está en el fondo, en la raíz del corazón, es que alguien que sigue predicando la doctrina falsa, a pesar de que se le ha corregido, o ama el dinero o ama la vanagloria. Y nuestra responsabilidad es que no estén entre nosotros. Nuestra responsabilidad es que no se esté cumpliendo en esta iglesia. Pablo no le está diciendo esto a Timoteo para que vaya por toda la iglesia con la espada sacada, atacando a todos los falsos ministros de Cristo, sino para cuidar la iglesia en la que Dios le ha puesto ahí. Allá los demás lo que hagan. Pero Dios quiere que su iglesia sea cuidada y protegida en base a su palabra. Más veces de lo que pensamos, el ministerio se ve afectado por la avaricia o por la vanagloria. Pastores que toman decisiones sobre su ministerio, no basado en la palabra, sino en lo que les conviene económicamente. En el temor del Señor no estamos llamados a buscar la gloria por ningún medio ni forma que solo a Dios le corresponde. Y de nuevo, no estamos diciendo esto para sentirnos orgullosos, sino para ver la realidad que en muchas ocasiones nos enfrentamos como iglesia. Pablo fue acusado de estar predicando el Evangelio por hacerse rico. 1 Corintios 9, versículo 3. Él tuvo que defenderse en 1 Corintios de las falsas acusaciones que sufrió, ya que él estaba en el ministerio por el amor del nombre de Cristo que lo salvó, pero muchos lo acusaron de estar en el ministerio por el interés de las ganancias. Dice 1 Corintios 9, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, y esos son los que los estaban a él acusando,
Por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Esto significa, vosotros creísteis por el ministerio que Dios me mandó a hacer. Os prediqué el Evangelio, creísteis, y llegó otro y me puso a caldo, hablando coloquialmente, y no me considera a esa persona apóstol, pero vosotros sí lo sabéis. Vosotros sois el sello, la demostración, la prueba de que soy ministro de Cristo. Y continúa, versículo 3, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Por qué? Porque le acusaban de que él solamente predicaba el Evangelio para después llenarse la barriga y el estómago con la comida de los demás. Oye, ¿no tenemos derecho nosotros a comer también y beber? Versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Estas son acusaciones de nuevo de establecer una falsa enseñanza y diciendo, oye, ellos no pueden llevar esposa, porque lo que quieren es enriquecer a su esposa, enriquecer a su familia. Versículo 6, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? O sea que muchos estaban acusando a Pablo y esos enseñaban, el obrero es digno de su salario, pero Pablo y Bernabé no. Pablo y Bernabé no. Ellos no tienen derecho a no trabajar. Ellos tienen que ganarse la vida porque la razón de que ellos quieren predicar el Evangelio y que les sostengamos a él es porque le acusaban de que amaba el dinero. Versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Respuesta, nadie. Quien trabaja como soldado no se lleva su comida, sino que el ejército le provee la comida. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Nadie. Es natural que tú plantes tu viña y utilices la viña para comer y después también para poder repartirlo, venderlo o compartirlo. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Lo que Pablo está diciendo es natural, nosotros no estamos haciendo nada ilegítimo, es lo que Dios ha establecido. Mira cómo Dios lo ha establecido, versículo 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No, no es según el estatuto de los trabajadores. Mira lo que dice, ¿no dice también esto la ley? Versículo 9, pues la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Es decir, Dios está diciendo esto por los bueyes solamente. No, está apuntando a la avaricia del corazón del que le pone un bozal al buey cuando está trillando, cuando está pasando la trilla sobre el grano y no quiere perder lo que el buey se está comiendo por avaricia. Y ahora dice el versículo 10, o lo dice especialmente por nosotros. ¿Esos nosotros quiénes son? Los ministros de Cristo. Y Pablo lo dice. Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Parecen palabras duras, pero es que estaba siendo acusado Pablo de estar en el ministerio predicando para sus riquezas. Versículo 12, si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Se refiere Pablo, nosotros tenemos más derecho porque nosotros llevamos el Evangelio, creísteis porque Dios nos usó y nos mandó. Y ahora que otros vienen para enriquecerse de vosotros, quieren impedir que nosotros nos ayudéis. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Qué testimonio, hermano, de un verdadero ministro de Cristo que no está aquí para hacerse rico, ni para exigir que se cumpla la palabra de Dios, cuando el Evangelio puede ser estorbado por una falsa acusación de avaricia. El ministro de Cristo es llamado a trabajar para sostenerse. Si eso va a implicar una difamación o un estorbo al Evangelio.
Versículo 13. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y ese es el punto. Pablo no se está aprovechando de algo que Dios ha establecido adecuadamente, sino que Pablo, cuando ha visto que una iglesia no ha respondido como la palabra de Dios enseña, él, en lugar de exigirlo, se ha ido a trabajar. Y ha seguido cumpliendo su ministerio, trabajando. Sigue diciendo, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. ¿Cuál es la gloria que dice Pablo? La gloria de servir al Señor, sosteniéndose a sí mismo también. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Esa es su gloria. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude a examinar nuestro corazón, lo más profundo de nosotros, Señor, para no andar en la falsa piedad, en el engaño de la apariencia, para estar convencido de tu palabra, Señor, de que seguirte a ti es estar dispuesto a tomar tu cruz, a renunciar a nuestros intereses personales y sacrificadamente seguirte en obediencia. Señor, te pedimos que tú produzcas y sigas produciendo cada vez más en nosotros la santificación piadosa verdadera que implica, Señor, estar dispuesto a pasar necesidad si es tu voluntad. Señor, que no estemos motivados por nuestra vanagloria, por nuestro deseo de riqueza. Señor, que tú nos lleves a donde tú quieras llevarnos y lo hagas, Señor, como fruto espiritual en nuestras vidas. Que nos proteja de aquellos que continúan predicando la doctrina extraña, a pesar de haber sido corregidos, porque sus corazones están movidos por la avaricia y la vanagloria. Y Señor, queremos que tú también nos examines y nos muestres si hay pecado oculto en nuestra vida de avaricia y vanagloria. Y prepare nuestro corazón a las próximas verdades que están escritas en esta carta, de que la piedad es un medio de gran ganancia cuando viene acompañada de contentamiento. Si hay alguien sin Cristo y sin salvación, te pedimos que tú obres en su corazón para que se arrepienta, para que crea en ti, para que abandone toda búsqueda y deseo de un evangelio fácil, falso, carnal, humano, Señor, sino que reconozca su pecado y que tú produzcas en él el verdadero arrepentimiento y la fe para creer en Cristo, estar dispuesto a recibir la oposición y la persecución. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por no mezclar nuestras suposiciones como convicciones equivocadas, sino por alumbrarnos por la autoridad de tu palabra. Señor, y que el Evangelio de Cristo ya es la riqueza sobre todas las riquezas. Hemos sido enriquecidos por la muerte de Cristo. Hemos sido enriquecidos por Él. En tu nombre, Señor, lo pedimos y lo oramos. Amén.